Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga una vez más para compartir la palabra de Dios. Estamos en esta noche y el tema de esta noche es el anticristo. Amén. El anticristo, y para eso vamos a ir al libro de Daniel, capítulo, bendito sea el nombre de Jesús, Daniel capítulo 11, verso 36. Vamos a ver, para hacer un estudio sobre el anticristo. Amén. Vamos a ver las características del anticristo, su carácter, su temperamento, su forma de ser, qué características tiene este ser pecador, este anticristo, el inicuo, el hombre de maldad, y muchos nombres le han puesto en la Biblia. Entonces vayamos a leer Daniel 11:36 para comprender mejor quién es el anticristo, cómo es el anticristo, cómo Dios ha revelado el carácter de este ser pecador, este inmundo hijo del diablo, el anticristo. Vamos a verlo. Dice así, 11:36: y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Correcto? Vamos a ir paso a paso. Dice así, volvamos a leerlo. Dice, el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. Vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, mire, vamos a ver nosotros cómo es este anticristo, cómo Dios ha revelado por la palabra el carácter de este hombre, el carácter de esta persona que es el anticristo. Dice la Biblia que muchos anticristos han levantado, usted bien sabe, en el Evangelio dicen, en las cartas apostólicas, dicen que hay muchos anticristos, ¿correcto? Y ya está en acción el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, ya está miles de años atrás, ya, pero este anticristo es un personaje en particular, ¿correcto? Este anticristo es un personaje particular que se va a manifestar en los últimos tiempos. Hay muchos anticristos, ya cada persona que se levanta contra Cristo, que habla contra Cristo, que es enemigo de la Biblia, enemigo de la palabra de Dios, es como un anticristo. Cada pecador que pisotea la Biblia, pisotea la enseñanza, es un anticristo, ¿ya? Pero acá estamos hablando de un anticristo en particular, que es un personaje que se va a levantar al final de los tiempos. Al final de los tiempos se va a levantar este anticristo, ¿ya? El inicuo, el hijo de perdición, ¿ya? El hombre de maldad. Dice, Dios dice, hará su voluntad. Dice, el rey hará su voluntad. Ya, cuando dice hará su voluntad, ya está hablando que este hombre va a tener poder. O sea, aquí en la tierra, este hombre va a tener poder. Y dice la palabra que 10 reyes le darán a él la autoridad. No, antes se decían reyes, ahora ya no se dicen reyes, ahora se llaman presidentes, ¿correcto? Presidentes, primer ministros, ¿ya? Entonces, en el futuro, dice, van a haber 10 presidentes, 10 líderes de países que le van a dar su autoridad, su apoyo total a este anticristo, este personaje, ¿correcto? Eso dice la Biblia vayamos a Daniel capítulo 7, miren, Daniel capítulo 7, vayamos a ver, dice así, bendito sea Cristo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, este pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, ¿correcto? De los 10 reyes, de estos 10 cuernos, ya saldrá uno, ya este es el anticristo, entonces va a tener poder, ya este anticristo, ¿cuál es su característica? Que va a tener poder, autoridad, ya va a manejar poder, autoridad, va a tener en su mano el poder para dirigir la política a nivel mundial y el manejar también la economía mundial. Mire, en esta plaga del coronavirus se ha visto algo que nunca se ha visto. En esta plaga del coronavirus ha pasado algo histórico que nunca se ha visto. Por esta plaga del coronavirus, usted ha visto que todos los presidentes del planeta Tierra, la mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría de los presidentes en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, África, Europa, Asia, Australia, todos los continentes, hermanos, se han puesto de acuerdo para enfrentarse al coronavirus,
¿Y qué leyes han sacado todos los países? Han sacado la ley que se llama la cuarentena. Entonces todos los países se han unido en un solo pensamiento, en un solo sentir, en un solo plan, proyecto. ¿Para qué? Para declarar la cuarentena y ningún habitante salga de su casa. Y han sacado el ejército, la policía, la Fuerza Armada, han salido con fusiles, con pistolas, con carros, han salido militares, ¿me entiendes? En todos los países han salido el ejército para que nadie salga de su casa en todos los países. Ya, y a los que salían lo metían preso a la cárcel y pagaban multa. Ya, mire, eso es lo que ha hecho el coronavirus. Ha unido globalmente al globo terráqueo en un solo sentir, sacar una ley de cuarentena para que nadie salga. Entonces, similarmente, esta es una plataforma, por así decirlo, este es un ensayo para una plataforma que en el futuro, dice Dios, que este anticristo va a tomar el control mundial de la política y la economía, ¿ya? Entonces, así como se han unido para pelear contra el coronavirus, se van a unir y le van a dar la autoridad a este anticristo. No absolutamente todos los países, o sea, no todos los países de la tierra le van a dar la autoridad a este anticristo, sino la mayoría. Habrán países que no van a estar de acuerdo con este hombre, la mayoría le darán la autoridad, ¿correcto? Entonces, esto ya se está preparando, ya para que se está haciendo el ambiente de la plataforma para que venga el anticristo y tome el control político, económico, militar también, ¿correcto? Entonces hemos visto que este hombre tiene poder, tiene autoridad mundial, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Es un hombre arbitrario, dictador, dice, va a hacer su voluntad. Es un hombre arbitrario, dictador, es un líder político que va a ser, hermano, dictador, va a ser arbitrario, dictador, tirano, ¿ya? Así como lo fue Nerón, como lo fue Calígula, ¿ya? Así como lo fue Hitler, peor, él va a ser el peor. Hitler a su lado es un niño, Nerón a su lado es un bebé. Este anticristo va a ser el peor tirano, el peor hombre que va a hacer abuso de autoridad, el más arbitrario de todos, dice, como nunca ha habido en la tierra. Ya, este va a ser lo peor de lo peor de lo peor y va a estar ahí. Mire, vamos a ver, vamos a Daniel 7:23, usted va a ver ahí, dice así, y dijo a la cuarta bestia, será cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Mire lo que va a hacer este anticristo, mire lo que va a hacer al globo terráqueo. Ya dice, devorará la tierra, trillará la tierra y despedazará la tierra. Ya, entonces vemos acá que este hombre va a hacer su voluntad sí o sí, o sea, lo que él quiere lo va a hacer, lo que él dice lo va a hacer. Usted sabe que los dictadores son así, los dictadores dicen algo y tienen que hacerse. Si no hacen caso, lo matan, lo meten preso, lo persiguen políticamente, le levantan cargos falsos, lo meten preso, hermano, injustamente, eliminan sus enemigos políticos, lo destierran, lo mandan a otros países. Ya, eso hacen los dictadores ahora. Pero este dictador va a hacer su voluntad y él, hermano, él lo va a arreglar facilito. Él va a despedazar, matar, trillar, aplastar, asesinar, cortar cabeza, quemar vivo. Que este hombre va a desmenuzar a sus enemigos, ya, va a ser un tirano, un dictador, un genocida, un asesino. Este hombre va a ser una persona terrible, que muchas personas querrán que este hombre no hubiera nacido, mejor no hubiera nacido, pero está profetizado ya que este ser implacable va a manifestarse en los últimos tiempos. Ya estamos viendo las características que tiene. Va a ser un hombre soberbio, se va a autoexaltar. Mire, dice Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ya, va a ser un soberbio, se va a engrandecer, ya, se va a engrandecer, va a tener una soberbia, un orgullo, una arrogancia, una soberbia, ya, se va a autoexaltar. ¿Ya? Y demandará ser adorado, ¿ya? Mire, hay muchos líderes, hay muchos emperadores en la historia que se han proclamado Dios. Por ejemplo, los emperadores de Roma, ellos se declaraban Dios, decían Ave César, tenían que adorar a César, Ave César,
Por eso a los cristianos le decían, diga a César, adora a César. El cristiano decía, no, César no es Dios, Jesucristo es mi Dios. Y lo mataban, lo masacraban. El imperio romano masacró a cristianos porque los cristianos no adoraban a un hombre llamado César, el emperador. ¿Ya? O sea, en la historia hay muchos hombres que se declararon dioses, ¿correcto? Entonces, pero este de acá va a ser diferente. Este de acá va a ser diferente. Este de acá se va a autoexaltar, se va a ensoberbecer, se va a engrandecer, se va a autoexaltar y se va a hacer llamar Dios y se va a hacer pasar por Dios. Ya, este va a sacar leyes, a nivel mundial de que Él es Dios, de que tienen que ser adorados, reverenciados, tienen que darle pleitesía, alabanza, adoración, porque Él se va a declarar Dios, ¿me entiende? Porque tiene poder, tiene plata, tiene dinero, tiene gente, tiene todo. Entonces tiene la posesión diabólica del mismo diablo. Entonces Él se va a declarar Dios. Mire lo que dice la Biblia: se engrandecerá, se obedecerá contra todo Dios. Dice, eso es lo que Él va a hacer. Por eso vayamos a Tesalonicenses, vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Usted va a ver que esto lo confirma Segunda de Tesalonicenses, ¿correcto? Vayamos a Segunda de Tesalonicenses para que usted vea cómo la palabra armoniza, ¿correcto? Bendito sea Cristo, dice así. Perdón, Tesalonicenses, dice así. Dice la palabra: este hombre de pecado, Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4, dice: este hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Lo mismo que dice el libro de Daniel, lo dice Tesalonicenses, que este se va a hacer pasar por Dios, va a querer, va a seguir alabanza, adoración, ¿correcto? Entonces, este va a ser un hombre soberbio y se va a autoexaltar. Será también una persona insolente, dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ¿ya? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Acá dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, pero cuando dice maravillas, lo que quiere decir que hablará cosas asombrosas, terribles contra Dios. O sea, este hombre va a ser un blasfemo. Estamos viendo el carácter, hemos visto que es... va a ser tirano, dictador, ya, genocida, tirano, autoritario, dictador, ya, va a ser orgulloso, soberbio, se va a creer Dios. Miren el carácter de este hombre, ya, y dice que va a hablar maravillas contra el Dios de los dioses. Cuando dice maravillas, quiere decir que va a blasfemar el nombre de Dios, va a hablar cosas asquerosas contra Dios, cosas repugnantes contra Dios, ¿correcto? Vayamos a Daniel 7:25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo es Dios, ¿correcto? Entonces, este ser inmundo hablará palabras, será un blasfemo, hablará cosas asquerosas contra Dios, cosas monstruosas contra Dios, va a tener una lengua blasfema contra Dios. Estamos viendo el carácter de este ser inmundo. ¿Una pregunta, comentario? La hermana Estrella Mercedes manda bendiciones. Hermana Estrella, hermana Virginia, Dios le bendiga. Estamos estudiando el anticristo, sus características, el carácter de este ser implacable que se va a manifestar en los tiempos finales, ¿correcto? Entonces va a ser un blasfemo, va a blasfemar el nombre de Dios. También va a ser un apóstata. Mire, dice la palabra de Dios así. Dice, verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ¿ya? Del Dios de sus padres no hará caso. Mire, este hombre va a ser un blasfemo, va a hablar blasfemias contra Dios, ¿ya? Y él se cree Dios y dice que del Dios de sus padres no hará caso. ¿Me pregunta cómo está? La hermana Virginia, esposo e hijo, manda saludos. Hermana Virginia, hermano Orlando, hermano Aarón, Dios te bendiga, bendiciones, y nos gozamos con esta enseñanza. Mire, dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, lo que quiere decir acá, que este anticristo viene, hermano, de una familia creyente, ¿correcto? Que conoce a Dios.
de repente su mamá y su papá han sido cristianos, sus abuelitos han sido cristianos, sus bisabuelos han sido cristianos, ¿correcto? Entonces, este hombre es un apóstata que conocía la palabra, que conocía la ley de Dios, que estaba en un ambiente rodeado de gente piadosa, gente santa, gente cristiana, piadosa, santa, y él de niño ha recibido el mensaje, él de joven ha recibido el mensaje, pero ha llegado a un punto en su vida en que se ha rebelado contra el Dios de sus padres, se ha rebelado contra el Dios que le enseñaron, que le inculcaron la palabra de Dios, y se ha vuelto un apóstata, un enemigo de Dios, a tal extremo de maldecir a Dios, de hablar blasfemias, abominaciones contra Dios, y llegó hasta el último de él creerse Dios. Entonces, mire, esta puede ser una interpretación de que él viene de una línea de familia creyente cristiana. La otra interpretación es cuando dice del Dios de sus padres. Cuando la Biblia habla del Dios de sus padres, se refiere al pueblo judío. El pueblo judío siempre usa ese término, el Dios de tus padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de tus padres. Esa es una palabra que siempre lo maneja el pueblo hebreo, el pueblo judío. Dice, el Dios de tus padres, siempre hablan ellos así, nuestros padres. Entonces, ese es un término judío. Entonces, puede ser también que este anticristo venga de descendencia judía, venga de linaje judío, ¿correcto? Puede hacer eso también. Entonces, va a ser un hombre que o es judío o es un hombre que viene de una línea cristiana, pero va a conocer la ley de Dios, va a conocer la palabra de Dios, va a conocer, hermano, va a tener testimonio que Dios existe, que Dios vive, que Dios es real, pero se va a rebelar contra Dios, se vuelve un apóstata, rebela contra Dios, maldice a Dios, blasfema contra Dios y se va a creer Dios. Entonces, mire, estamos viendo el carácter de este ser inmundo, dice así, ni del amor dice, y no hará caso ni del amor de las mujeres, ¿ya? Ni hará caso, dice, del amor de las mujeres. Entonces, cuando dice que no hará caso del amor de las mujeres, hay dos posiciones, ¿no? Hay dos posiciones que dice que puede ser que este hombre sea homosexual, ¿ya? Que no siente atracción por las mujeres, es un homosexual, ¿ya? Hay una interpretación que lo ven así, ¿correcto? Pero la otra es, cuando dice no hará caso del amor de las mujeres, dice no hará caso del amor de las mujeres. Hay otra posición teológica que dice que este hombre va a ser implacable, va a ser un ser malvado, malo, que no le va a importar el sentimiento de la mujer, no le va a importar el sentimiento de una mujer, de las mujeres. Esa es otra posición en la cual nosotros estamos a favor, ¿correcto? Por ejemplo, mire, en la imagen de un hombre y una mujer, cuando en la imagen masculina, la imagen femenina, ¿cuál es la imagen más sensible? ¿Cuál es la imagen más sentimental? ¿El hombre o la mujer? La mujer es una imagen sensible, sentimental, ¿correcto? El hombre es más tosco, más duro, menos insensible, pero la mujer es más sensible, más sentimental, más dócil. Entonces, algunos interpretan, y ahí estamos nosotros, que este hombre no le va a importar, no le va a interesar los sentimientos de una mujer, como el sentimiento de una madre, ¿correcto? La madre tiene un sentimiento maravilloso de protección a sus hijos. La madre muere protegiendo a sus hijos, la madre natural, no hay madres que están endemoniadas, pero una madre normal, hermano, ama a su bebé, muere por su bebé, ¿me entiende? Entonces tiene un sentimiento de protección a sus hijos, ¿correcto? La madre, la mujer, tiene un sentimiento, hermano, más sensible, más cariñoso, más amoroso, ¿me entiende? Entonces cuando dice no hará caso del amor de las mujeres, lo que quiere decir que va a ser un hombre implacable, sin afecto natural, no le va a importar faltar el respeto a una mujer, golpear a una mujer, matar a una mujer, ¿correcto? Usted sabe que en la sociedad que vivimos dicen, respeta a la mujer, varón, a la mujer se le respeta, ¿correcto? Así nuestra sociedad, y así nosotros pensamos, creemos, y es correcto, respeta a la mujer, respeta a los ancianos, respeta a los niños, respeta a la mujer, a la embarazada, respétala, ¿no? Está embarazada, respétala, es una mujer.
es una dama, respétala, ¿no? Eso se habla en la sociedad. A los niños también, es niño, el varón es niño, cuidado, o es un anciano, o es una anciana. Ya mira, este hombre no va a respetar ni a anciano, ni a niño, ni a mujer, ni a madre. Ya va a ser un hombre implacable, sin afecto natural, va a ser un psicópata que va a estar al mando del mundo entero, por así decirlo. Usted sabe que el psicópata no tiene empatía, no tiene sentimientos. El psicópata es una persona que no tiene empatía, que no tiene sentimientos, o sea, no se identifica con el dolor ajeno. Cuando un psicópata ve a una mujer que está llorando, está sufriendo, está derramando sangre porque le ha cortado el cuello, porque el psicópata corta cuello y él no siente nada, está tranquilo, y el psicópata ve que la mujer está desangrándose porque le ha cortado el cuello, el psicópata no siente nada, está tranquilo, está comiendo su helado, comiendo su hamburguesa, comiendo su salchipapa, y la mujer está desangrando y muere desangrada, y el psicópata está normal, tranquilo, porque no tiene empatía, no tiene sentimientos. Eso se ve mayormente en Estados Unidos. Hay asesinos en serie que matan, destrozan, despedazan, con serrucho cortan pierna, cabeza, se comen hasta la carne de su víctima. Son seres que no tienen sentimientos, son implacables, sin afecto natural. Similarmente, este anticristo, este ser perverso, este ser inmundo, va a ser un psicópata al frente de muchas naciones, que no hará caso, dice, al deseo de las mujeres. O sea, los sentimientos de la mujer, de los niños, no le va a importar. Mire qué clase de líder va a entrar al gobierno mundial. Un desastre total, una desgracia total, ¿correcto? Va a ser un ser violento, dice, vayamos al verso 38, mas honrará, dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No va a respetar a Dios alguno. O sea que cuando dice no va a respetar a Dios alguno, es que este anticristo va a cerrar todas las iglesias, va a eliminar todas las iglesias. ¿Para qué quiere iglesia? ¿Para qué quiere religiones? Si él es Dios, él se va a hacer pasar por Dios. Dice, él se hace Dios, se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios, ¿no? Esto habla, hermano, en paralelo a lo que pasó en la antigüedad del pueblo judío, cuando Antíoco Epífanes se sentó en el templo de Dios y le dio sacrificio, ofrenda a Júpiter, a Zeus, ya, una abominación, ya, y otro también mató un chancho en el templo de Dios. Entonces hace un paralelo y dice que este hombre se cree Dios, se hace pasar por Dios. Entonces dice que no ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, cuando el anticristo se manifieste, correcto, y esté en el clímax de su poder, él va a decir, ¿para qué quiero religiones si yo soy Dios? Entonces ahí va a cerrar todas las religiones, todas se cierran las religiones y empieza la persecución a los cristianos, a la iglesia de Dios se la va a perseguir, se va a perseguir, esa es la tribulación. Por eso la iglesia va a pasar la tribulación. Mire, en este punto a muchas personas les choca, ¿no? Porque han visto la película de Hollywood, dejados atrás, ¿no? No, mire, vayamos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que la iglesia pasará la tribulación. Cristo dice, en aquellos días de tribulación, el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, las estrellas del cielo caerán. Ahí estará la iglesia. Y después dice que Cristo vendrá como un relámpago y reunirá a sus escogidos, escuchen, a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, o sea, de todo el planeta Tierra. Ahí recién, del globo terráqueo, de los cuatro ángulos de la tierra, ya Cristo va a recoger a sus escogidos. ¿Se da cuenta? Que el rapto de la iglesia es después de la tribulación, porque las estrellas del cielo caen y después viene Cristo y rapta del globo terráqueo, de los cuatro ángulos de la tierra, o cuatro vientos de la tierra, que lo mismo, a la iglesia. Entonces, este anticristo, cuando esté en el clima de su poder, va a cerrar las iglesias, va a perseguir a todos y empieza la persecución. La iglesia ha pasado persecución en la época de Cristo, en la época de Pablo, en la época de Pedro, en la época 100 años después de Cristo, los emperadores romanos persiguieron a la iglesia. 200 años después de Cristo, los emperadores masacraron, quemaron vivo a la iglesia. 300 años, echaban a los cristianos a los leones, a los perros. Hermano, la iglesia siempre ha pasado persecución.
con la Iglesia Católica, con la llamada Santa Inquisición. La Santa Inquisición, hermano, ha matado millones de cristianos en el mundo entero, y eso no lo enseñan en el colegio. Eso no enseñan en el colegio, eso es historia, debe enseñarse en el colegio. En el colegio deben enseñar a los alumnos que la Iglesia Católica con la Santa Inquisición mató, asesinó millones de personas con la mal llamada Santa Inquisición, y es peor que Hitler. Hitler mató 6 millones de judíos, y toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, murieron algo 40 millones de personas. Pero la Santa Inquisición en 400 años ha matado millones de personas, y eso se esconde. La historia verdadera la esconden, y a nuestros estudiantes del colegio le enseñan solamente lo que a ellos les conviene, ¿correcto? Pero tenemos, hermano, la historia clara, no se puede tapar eso con un dedo. Entonces estamos viendo que este hombre no va a respetar, ¿correcto? Va a cerrar, empieza la persecución, todas las iglesias se cierran, ¿ya? Y la iglesia vencerá. Dice, la Biblia dice, estos son los que salieron de la gran tribulación y han vencido, dice, han vencido por la sangre del Cordero, por Jesucristo, por la palabra de Cristo y por la sangre del Cordero han vencido. O sea que estos cristianos que van a ser mártires, porque en toda la historia del ser humano, en toda la historia ha habido mártires. Siempre han habido mártires. Ahorita, en este momento, hay mártires. En los países árabes, donde está el ISIS, ahorita, en este momento que usted me está escuchando, allá en Arabia le están cortando el cuello a los cristianos. Ellos son mártires, actualmente hay mártires, ¿ya? Y no solamente ahí, en la selva también los terroristas matan a los cristianos. Le dicen, ¿tú crees en Dios? Y lo matan por creer en Dios. ¿Se da cuenta? ¿La pregunta comentario? La hermana Estrella Mercedes dice, las escrituras se tienen que cumplir así como están escritas. Claro, las escrituras se tienen que cumplir, aunque para algunos no les gusta. Hay cristianos que dicen, no, pero yo cómo voy a sufrir. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir no vamos a sufrir? Si Cristo sufrió la contradicción más grande de la historia. ¿Cómo Dios va a sufrir? ¿Cómo Dios va a padecer? ¿Cómo a Dios le van a golpear? ¿Lo van a arrancar la barba? ¿Lo van a escupir? ¿Lo van a despellejar vivo? Eso es algo inaudito, pero Cristo padeció. ¿Y quiénes somos nosotros para no padecer? Hay cristianos que dicen, no, pero yo no voy a padecer, no, yo no voy a pasar la tribulación, no, Dios tiene que salvarme de la tribulación. ¿Quién eres tú para decir que Dios te tiene que salvar? No, hermano, no somos nada. En toda la historia ha habido mártires, y la Biblia dice que en la gran tribulación habrán mártires. ¿Quiénes son estos? Dice en Apocalipsis, estos son los mártires que salieron de la gran tribulación, ya, y pelearon y vencieron por la palabra de Cristo, por la sangre de Cristo. ¿Ya? Ellos son. Entonces, hermano, en toda la historia vino mártir. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Esto duele, esto incomoda. Yo sé que muchos cristianos no dicen, no, yo no quiero pasar la tribulación. Mira, hermano, cuando tú dices eso, estás demostrando que no conoces la palabra. Y tu vida de consagración, tu comunión con Dios no está bien. Ahora, es natural tener miedo. ¿Ya? Es natural tener miedo. Pero si llegaras tú a la gran tribulación, si fuera en esta generación y llegamos a la gran tribulación, la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra, cuando tú te enfrentes a la muerte, el Espíritu Santo tomará control de tu vida y te dará el valor para enfrentarte a la muerte. Ahorita tú dices, no, ahorita tú dices eso, pero cuando te enfrentes a la muerte, si tú eres un hijo de Dios verdadero, si eres un falso no, pero si eres un hijo de Dios verdadero y tienes miedo, en ese momento, el Espíritu Santo te dará las fuerzas para enfrentarte a la muerte por Cristo y vencer y ser un mártir. Eso ha pasado en toda la historia. Los cristianos tenían miedo, pero cuando se enfrentaron a la muerte, el Espíritu Santo vino y les dio las fuerzas para morir por Cristo en victoria. Por eso Cristo les dijo, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para ser mártires. Reini Varela con Erasmo de Rotterdam ha traducido mal, ha puesto y me serán testigos, ¿ya? Y me serán la gente dice, vamos a ser testigos, vamos a predicar, a hacer aire libre. No, la traducción correcta es, vas a morir, vas a ser mártir.
tú vas a recibir poder, el Espíritu Santo, para que mueras por mí, dijo Cristo. Esa es la traducción correcta. Cristo dice, tú vas a recibir el Espíritu Santo ¿para qué? Para que tengas la capacidad de morir por mí. Te van a cortar el cuello, te van a cortar en pedacitos, te van a meter a los leones, el león te va a comer, te va a mascar poco a poco, los perros te van a comer, pero tú vas a tener el Espíritu Santo y vas a tener poder para morir en victoria, y el Espíritu Santo te dará las fuerzas en el mismo momento de la muerte para tú vencer y morir con gozo, morir en victoria, morir, hermano, con la frente en alto, porque Dios te fortalecerá en ese momento de la muerte. Eso es lo que se ha cumplido en toda la historia. Eso es lo que se ha cumplido. ¿Usted cree que cuando el apóstol Pedro lo crucificaron, estuvo llorando, mamá, mamá, mamá? ¿Usted cree que Pedro estaba gritando en la cruz, mamá, mamá? No. Pedro decía, yo voy a morir por Cristo, y lo crucificaron. Y dice la historia que él dijo, de cabeza, yo no quiero morir normal, igual que mi Cristo, yo muero de cabeza, crucifíquenme de cabeza. Y dice la historia que Pedro quiso morir crucificado de cabeza, porque Pedro decía, yo no soy digno de morir como mi maestro, como mi Dios. Y eso dice la historia, no lo dice la Biblia, pero dice la historia. Entonces, cuando venga la persecución, si tú eres un hijo de Dios de verdad, el Espíritu Santo te dará el poder, te dará valor, coraje, agallas para levantar tu rostro y enfrentarte a la muerte. Entonces estamos viendo, hermano, el carácter de este ser inmundo, ¿ya? El anticristo. Dice sus características, dice, mas honrará en lugar al Dios de, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Escuchen, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Por ellos honrará, y lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Gloria a Dios, hermano. Entonces dice que este hombre, este anticristo, ser inmundo, dice que honrará en su lugar a Dios de las fortalezas. Cuando dice a Dios de las fortalezas, está hablando que se va a hacer fuerte, ¿ya? A través de la violencia, a través de las armas, ¿ya? Este hombre va a honrar su poder bélico. Él se va a llenar de aviones de combate, se va a llenar de buques de guerra, de submarinos nucleares, de portaaviones nucleares, se va a llenar de bombas, de cabezas nucleares, de misiles. O sea, va a honrar al Dios de la fortaleza, va a ser un hombre violento, ¿ya? Él va a amenazar a sus enemigos, va a someter a los pueblos, a las naciones, con su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de un tirano? ¿Cuál es la fortaleza de un dictador? ¿Cuál es? ¿Su gato? ¿Su perro? ¿Sus flores que tiene en el jardín? No, la fortaleza de un tirano son sus bombas, sus misiles, sus cabezas nucleares. Ese es. Cuando había la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, ¿se acuerdan? Cuando Stalin estaba, mire, Stalin fue un dictador, un tirano. Stalin fue un genocida, un psicópata. Stalin mató miles de rusos, eso es historia. Él en su desayuno hacía la lista, marcaba así con los ojos cerrados, comiendo su pan con queso, marcaba quiénes van a morir, muere. Diario él mató a su familia, a su cuñada, a su suegra. O sea, Stalin fue un dictador, pero ¿cuál era la fortaleza de Stalin? Su ejército, sus armas, sus aviones, sus tanques, sus bombas nucleares. ¿Por qué le tenía miedo a Stalin? Porque tiene bombas nucleares. Por eso la fortaleza de los tiranos que están enfrente es sus armas. No te metas con ese tirano porque ese tirano tiene bombas nucleares. Por eso hay una carrera, ¿no? Norcorea también tiene sus bombas nucleares, los países árabes algunos tienen bombas nucleares. El que tiene una bomba nuclear se hace fuerte. El país que tiene bombas nucleares se hace respetar. Ya, tranquilo nomás, te mando una bomba, ya, tranquilo nomás. ¿Se da cuenta? Este anticristo va a honrar a su armamento, y dice que con plata, dice, y Dios de sus padres que no conocieron, y lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Usted sabe que el armamento, las bombas, los misiles, los aviones, cuestan un dineral, pues.
Un avión de guerra no cuesta pues 100 soles, hermano. Un avión de guerra no cuesta $1.000.000. Un avión de guerra cuesta decenas de millones, uno nomás. ¿Usted cree que el anticristo va a tener uno? No, hermano. Este hombre va a tener cantidad de aviones y es un dineral. ¿Usted sabe cuánto cuesta un submarino nuclear? Cuesta miles de millones de dólares, un portaavión. Entonces, este hombre va a honrar su fortaleza, va a ser un hombre que va a tener un ejército, va a estar al frente de un ejército terrible, terrible, ¿correcto? Estamos viendo las características del carácter de este hombre. Es un hombre, hermano, que es un despreciable de la sociedad. Dice, mas honrará, dice, ya, honrará con oro o plata. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que la reconozcan y por precio repartirá tierra. Mire, este va a ser un extorsionador, va a ser un adulador, un extorsionador. Ya dice que honrará, dice, colmará de honores a los que reconozcan. O sea, este anticristo, a los países que a él le apoyan, lo va a colmar de honores. ¿Y qué cosa quiere un líder de otro país? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa pide? Plata, dinero. Entonces, este anticristo va a colmar de honores, va a darle dinero, plata, o sea, va a beneficiarlo, dice acá, dice, y con precio repartirá la tierra, con precio, con plata. O sea que va a haber una corrupción, un arreglo, coima, por así decirlo. Entonces, los países que apoyan al anticristo, los países que se sometan y apoyan al anticristo, van a recibir cosas, recompensa, honores, repartirá la tierra, dice, ¿no? Le van a dar privilegios, ¿correcto? Entonces va a ser un extorsionador, un adulador, un corrupto, un corrompido. Ahorita el presidente es corrupto. El Perú es campeón de presidente corrupto. El Perú está en récord de Guinness. Debe estar en récord de Guinness del país más corrupto del planeta entero. Porque tenemos una lista de presidentes corruptos, hermano, terrible. En fila india están los presidentes corruptos. ¿Correcto? Entonces, en este anticristo también será un extorsionador, un corrompido que va a comprar, va a darle favores, va a repartir por precio, por plata, ya, a sus aliados. Este anticristo va a tener aliados porque va a tener que pelear, va a haber una guerra, será la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial, no sabemos, pero este anticristo va a tener aliados porque se va a enfrentar, eso vamos a ver más adelante, ¿me entiendes? Va a haber una guerra, una tercera o cuarta guerra mundial, pero va a haber una guerra, ¿correcto? Entonces va a ser un extorsionador, ¿correcto? Dice, pero al cabo, dice 40, pero al cabo del tiempo, de acuerdo, este es otro bloque, no vamos a entrar ahí, este es otro bloque, pero va a llegar el tiempo de su fin. Mire, vayamos a verso 36, ya para ver el fin. Dice así, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hará blasfemias y prosperará hasta, acá hay un hasta que sea consumada la ira, porque lo que determinado se cumpla. Hay un hasta. O sea que este anticristo, este hijo del diablo, va a hacer todo lo que, va a hacer su voluntad, va a hacer todo lo que quiere. Dios le va a dar cuerda para que haga todo lo que quiere. ¿Ya? Va a ser un salvaje, un animal, hermano, que va a devorar, ¿ya? Pero dice acá, hasta, hay un hasta, ¿correcto? Vayamos al verso 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin. Dice acá, llegará a su fin. Ya, va a haber un fin. Este anticristo va a tener un fin. ¿Ya? Y Dios le va a marcar el fin. Dice, y no tendrá quien le ayude. No tendrá quien le ayude. ¿Cuándo llega el fin del anticristo? Lo que leemos Biblia, lo que conocemos Biblia. ¿Cuándo llega? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Cristo viene en su segunda venida y llegará el fin de este anticristo y la salvación para el pueblo de Dios y el castigo para todos los enemigos y los pecadores que rechazaron a Cristo. Miren, vayamos a ver, dice, y llegará su fin del anticristo y no tendrá quien le ayude. Correcto, dice capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo?
en aquel tiempo, en estos acontecimientos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, dice, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando dice de tu pueblo, ¿a quién se refiere? Bueno, en este tiempo lo entendieron a pueblo judío, ¿no? Pero ahora se entiende que es la iglesia, porque del judío y del gentil Cristo hizo un solo pueblo que se llama la iglesia, ¿correcto? Por eso la Biblia armoniza, hay que ver el contexto en paralelo, ¿ya? Cuando dice Miguel, príncipe Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, tu pueblo es la iglesia ahora, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora, o sea, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Escuche, en aquel tiempo será libertado, o sea, en el fin o sea, cuando ya venga el fin del anticristo, será libertado tu pueblo. ¿Quién es ese pueblo? No es el pueblo judío, es la iglesia, lo vuelvo a enfatizar. De judíos y de gentiles, Cristo hizo un solo pueblo, ese pueblo es la iglesia. Esta es la iglesia, dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Escuchen, todos, ¿quién es su pueblo? Acá dice quién es su pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Se da cuenta que no es el pueblo judío? Es la iglesia. Su pueblo es todo lo que están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, hermano. Entonces, llegará el fin del anticristo. Mire, hemos visto rápidamente las características del anticristo. ¿Una pregunta cómo se? El hermano Jaime Macías manda bendiciones. Hermano Jaime, te bendigo, varón. Saludos a tu familia, a tu esposa Julia. Y nos gozamos con esta palabra porque, hermano, yo me gozo porque este es un hombre, este anticristo es un hombre desgraciado, malvado, un inmundo, una lacra, todo lo que usted puede decir, es lo peor de lo peor. ¿Pero por qué me gozo? Porque el plan de Dios se va a cumplir. Y este ser inmundo es un mal necesario. Es un mal necesario que Dios va a utilizar para castigar a los enemigos de Dios. ¿Me entienden? Entonces, hemos visto el carácter de este hombre. El carácter, el temperamento, su característica. ¿Cómo va a ser el anticristo? O sea, ¿cómo sabemos cómo será el anticristo? Por la Biblia. La Biblia lo dice todo. Entonces, mire, hermano. La iglesia tiene que saber esto. Que ahora estamos pasando un momento de tranquilidad y sosiego. Ahorita no hay persecución. No hay persecución. Pero si nos toca vivir la persecución en nuestra generación, ya, mire, todo esto, ¿por qué Dios lo permite? Porque el pecado en el mundo va aumentando. La ideología de género, esa desgracia, matrimonio entre homosexuales, que los homosexuales quieren adoptar niños, el aborto, quieren matar el bebé en el vientre, la corrupción, las inmoralidades, la música, toda la música del mundo, sexo, pobres jóvenes, pobres adolescentes, están locos ya, sueñan en sexo por toda la música, sexo, perreo, reggaetón, una porquería, una desgracia. El mundo es una desgracia, es un contenedor de basura, pero ahí hay un pueblo santo que se llama la iglesia. ¿Se acuerdan? Dios, ya la ira de Dios llegará a colmarse. Y vendrá el anticristo como azote y castigo a los enemigos de Dios y para disciplinar a la iglesia, porque la iglesia se ha descuidado, la iglesia está dormida, la iglesia se ha relajado, ya no buscan a Dios ya no quieren servir a Dios ya. Los cristianos ya, si les sobra el tiempo, sirven a Dios. La prioridad de los cristianos ahora es su comodidad. El cristiano ya no busca servir a Dios, el cristiano busca comodidad, busca sus comodidades, sus placeres, sus paseos, sus viajes, sus amistades. Ya no quieren padecer, sufrir por la causa de Cristo. Entonces vendrá esto para castigar a los pecadores y para disciplinar a la iglesia y la iglesia se consagre. ¿Me entienden? Entonces hemos visto el carácter de este ser inmundo. Qué terrible, miren. Ahora, este anticristo es un paralelo a la sociedad actual. Mire, el anticristo va a ser orgulloso y soberbio. ¿Cuántos orgullosos y soberbios hay en la sociedad? Hay cantidad de gente orgullosa y soberbia que menosprecian y humillan a otras personas.
Mira, un candidato del Congreso entra al Congreso y se llena de orgullo y soberbia y se cree Dios. Ya se cree Dios, se cree que tiene poder para aplastar a la secretaria, quiere violarla, si no, es una desgracia. El presidente que entra y gana la presidencia y ya se cree Dios, se cree el amo de todo, ya roba, mete preso a los enemigos. O sea, es el mismo carácter de Anticristo, se manifiesta ahora también. Va a ser implacable, no va a respetar a la mujer, el sentimiento de la mujer. ¿Cuántos hombres ahora golpean a su mujer, patean a su mujer? A la embarazada le patean, a su hijo le patean en la barriga a su mujer, al feto, hermano. ¿Y cuántos hombres han hecho abortar a su mujer pateándole la barriga? Porque ven borrachos a la calle, porque son celosos, y me estás engañando, tienen ese demonio de ser celoso, me estás engañando, y le pegan, le golpean por gusto. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo una sociedad semejante al carácter del anticristo. Hay gente que roba, hay delincuentes que te matan por un teléfono. No se respeta la vida ya, la vida no vale más que un teléfono. Estamos viviendo una sociedad así, de egoísmo, una sociedad narcisista, una sociedad de anarquía, donde no hay respeto a la vida, no hay principios. Las mujeres ahora, la mayoría, no todas, no tienen dignidad, andan con ropa transparentes, hermano, andan enseñando la carne. La sociedad, los valores, los principios están por los suelos. Ese carácter es semejante al carácter del anticristo. Pero la iglesia está en ese basural, la iglesia está en ese contenedor, pero la iglesia no se va a manchar, la iglesia no se tiene que manchar, la iglesia tiene que guardar la santidad, el decoro, la modestia, el pudor, porque es un pueblo comprado por la sangre de Cristo, es un pueblo comprado con precio de sangre y estamos agradecidos a Dios. Mire, si el anticristo viene en esta generación, estaremos con el Espíritu Santo para pasar la prueba. Esto se puede armar rápido. De acá a 10 años o de acá a 15 años se juntan los gobernantes y ponen un líder. Ya, apareció el anticristo. ¿Puede ser nuestra generación? Puede ser. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarrarnos de esta palabra. Agárrate, cree lo que dice la Biblia, créelo y practícalo. Entonces, hermano, no hemos terminado, pero acá acabamos con el carácter, las características, el temperamento, la personalidad del anticristo, ¿correcto? Dios les bendiga, amados hermanos, estaremos el martes con la ayuda de Dios una vez más.